como bien apuntaba don Juan Pablo López Banda, a quien doy la bienvenida, a mi analista político, mire qué posesiva, perdone, lo digo con todo respeto, nuestro analista político de cabecera, don Juan Pablo López Banda, bien anotaba hace una semana que se veían venir, las cartas estaban echadas. Ya estaban echadas y efectivamente, como lo dijimos, ganó Madero, ganó el político. Recordemos que le mencionaba que Cordero siempre le habían regalado los cargos, que nunca había ganado una elección, había perdido con Josefina y perdió en consecuencia. Una elección no la ha ganado. Exactamente, de tal modo que bueno, ya es historia. Tenemos que decir que ganó Madero con el 56.76% de la votación. Llamaba la atención que San Luis Potosí, dentro de los estados que aseguraban que ganaría Cordero, bueno, pues esperaba que ganara con 2.000 o 3.000 votos arriba. Sin embargo, Cordero obtuvo 3.033, mientras que Cordero 2.399. Aquí en Río Verde, qué rica victoria, digamos. Aquí en Río Verde, el grupo de Cordero también trabajó, estuvieron muy enfrentados con el grupo de los que seguían a Madero, apoyaban a Madero, y entre todos no pudieron, o sea, ganaron, pero no con mucha diferencia como se esperaba o era de suponerse. Cordero obtuvo 132 votos en esta cabecera y Madero obtuvo 108. Esto más adelante nos va a servir para decir cómo está balancear los grupos, posicionarse cada grupo de estos que integran el panismo municipal. Lo cierto es que ambos resultados estaban previstos de acuerdo a las encuestas. Y bueno, pues lo que dijimos también, que lo que sigue es curar las heridas, llamar a la conciliación y ponerse a trabajar. ¿Por qué? Porque todos los partidos lo tienen que hacer, trabajar, cambiar las estructuras, lo está haciendo el PAN, lo hizo el PRD, lo está haciendo el PRI, y lo empezará a hacer Morena en cuanto le den su registro, su constancia de registro. Y bueno, pues lo cierto es que pasado la euforia de la elección interna de los partidos y los cambios hacia el interior, pues yo considero que de política los ciudadanos ya están bastos. Este país le dedica demasiado dinero y demasiado tiempo para la política, por eso es que apenas salimos de un proceso y entramos al que sigue. Tenemos, por ejemplo, que este año, el año 2015, una vez que terminen los procesos entre los partidos, empiezan a trabajarse para el siguiente proceso. En el siguiente proceso, el año que entra, en 2015, tenemos 17 estados con elecciones, son las elecciones intermedias. En 9 de ellos se elegirá un gobernador y esos tienen más impacto. Y entre esos 9, obviamente, está el nuestro, San Luis Potosí, está Querétaro, está Chiapas, está Colima, está Baja California Sur, creo, Sonora también. Y bueno, esto también nos va a traer que empiezan a moverse la maquinaria electoral con miras al 2015. Y bueno, conviene hacer un paréntesis en la política y decir, bueno, pues ¿y qué ocurre? Mucha política, pero ¿qué ocurre con la economía? Pareciera que utiliza el gobierno federal y los distintos gobiernos que han estado en el Palacio ocupan la política para distraer a la población y que los números crudos, los que muestran la realidad de nuestro país, económicamente hablando, siempre quedan sesgados, quedan en segundo término. Y bueno, por eso es que ahora le quiero comentar sobre ese asunto. No hay crecimiento, ha sido muy pobre. Consultando las estadísticas, los análisis que se hacen en torno a la economía del país, bueno, pues nos damos cuenta que no avanza, demasiada política, pero poco trabajo, y esto lo digo por los partidos que han estado en el poder, que ha sido el PAN y el PRI, y que, bueno, todos deben de ponerse a trabajar ya, enfocar sus baterías a mejorar la situación económica de los mexicanos, que al final de cuentas los mexicanos son quienes pagan la estancia y el funcionamiento y financian con sus recursos, con sus impuestos, precisamente a la partidocracia. ¿Cuál es la realidad de este país? Bueno, pues que el gobierno empezó a hablar que íbamos a crecer este año más de 3.3%, en realidad vamos a crecer al 1.7%, algunos estiman, exactamente, van ya casi 17 meses de gobierno de Peña Nieto. Ellos aseguran la partidocracia que se han puesto de acuerdo, tienen el Pacto por México, avalaron las reformas, los panistas y los perredistas, pero con todas las reformas y todas las promesas que se hicieron de que eso traería una mejoría a nuestro país, lo cierto es que esto no está.
no ha sido posible ni siquiera regresar a los niveles de crecimiento del 2010, por ejemplo, que estuvimos al 5.6%, o al 2011, que alcanzó un 4% de crecimiento. Y el problema es que se puede repetir lo del 2011 en el sentido de que al final llegó a un 1% de crecimiento. El gobierno obviamente en esta ocasión asegura, ya ajustó sus pronósticos, ya los bajó, pero la gente que está fuera del gobierno estima que el país difícilmente va a alcanzar el 1% de crecimiento. Esa es la cruda realidad, lo demás es política, lo demás es distracción. Claro. La realidad nos dice que el bolsillo es lo que cuenta. El bolsillo, que mientras los ciudadanos no sintamos la mejoría en el bolsillo, los partidos, la partidocracia en completo, el PAN, el PRD, el Morena, ahora que entren, deberán de ponerse a trabajar para que esto se perciba, porque de otra manera, pues hombre, realmente es dinero tirado a la basura, los miles y miles de millones de pesos que el gobierno federal destina a la política, incluso en la reestructuración del nuevo instituto que manejará las elecciones, el INE, pues sabemos que se han destinado miles de millones de pesos, pero ¿qué significado o qué utilidad puede tener los ciudadanos si las cosas en el bolsillo, si las cosas en la economía, si los niveles de desempleo siguen creciendo, siguen en aumento? ¿Qué significado o qué utilidad tienen los ciudadanos de tanto dinero que se destina a la política? Eso es lo que deben reflexionar los integrantes de esta partidocracia, que como les decía, ya es tiempo que se pongan a trabajar y dejar a un lado tanta política, tantos pleitos que solamente sirven para distraer a los ciudadanos. Que eso es al final de cuentas a donde nos duele el bolsillo, que es lo que importa, pero sin embargo por lo pronto los distractores, como usted bien anota, continúan pues tanto a nivel nacional. Yo creo que entre tantas declaraciones, entre el Día de la Madre y del Maestro y los puentes y demás, pues se olvida aquello de la política pura, que en este momento va a dar, bueno, en este momento se está sembrando las bases de lo que ya está por arrancar. Para fin de año tenemos definido, don Juan Pablo, para fin de año tenemos definido, pero quienes van a mandar serán los sectores de los partidos. ¿Está usted de acuerdo? Digo, nosotros habitualmente sabemos que el PRI así lo hace, aunque otros partidos sus cotos de poder sean de diferente manera. Son los legisladores, los diputados federales, senadores, son los que traen sus grupos, pero en el PRI, aparte de esos, tienen grupos. En el Estado de San Luis Potosí es la excepción, y la CNC anda con todo. Exactamente, recordará que el pasado domingo citamos también el proceso de renovación de estructura de la CNC. Bueno, también mencioné el domingo pasado que no había sido invitado el veracruzano, que también funge como diputado federal por este distrito, y en consecuencia de que no fue invitado y fue hecho a un lado, pues él mandó, el día de ayer, mandó un grupo de 30 campesinos para que tomaran, así entrecomillado, tomaran la CNC, y bueno, pues que fueran tomados en cuenta. Ellos acusan que el señor Limón Montelongo diseñó una convocatoria muy a modo para favorecer, acusan al secretario de gobierno, obviamente, que también busca una diputación local, y bueno, pues el asunto es de que se manipuló las cosas, tuvo que entrar la policía para desalojar a los protestantes, a los asalariados o enviados del diputado, y lo cierto es que el diputado nunca apareció. Se realizó, ya se leyó la convocatoria. La CNC va a quedar, el que le menciono, el cerritense, entonces eso ya está dado. Pero el mismo PRI está ya anunciando la convocatoria para renovar 80 o 90 comités seccionales, al menos en este municipio. Aquí ya empezaron con los y aquí se reunieron pues alcaldes municipales, exalcaldes municipales y otros priistas destacados. Entre los que asistieron, me citaron a mí que estuvo el alcalde Alejandro García, sus cercanos, Manuel Díaz, su asesor principal, Manuel Díaz del Vivar, el conocido, hay un profesor que le dicen Pique, no sé su nombre,
el señor de las facturas, también estuvo ahí tomando la palabra, y así como otros, un señor que vende facturas. Helmut Rocha, ¿no? No sabía que él era, pero bueno, qué bueno que me enteró. No. Qué bueno que me enteró. El señor de las facturas, bueno, pues él llamó a la conciliación y a trabajar unidos, a apoyar la democracia y todos los discursos que normalmente se dicen en ese tipo de eventos. Lo cierto que ya en los números, bueno, pues este 26 de mayo se publicará la convocatoria para la renovación de esos comités seccionales que tendrán vigencia del 2014 al 2017. Y una vez publicada la convocatoria se abre el registro y la elección será el 29 de junio próximo. Esto es señal de que los partidos están trabajando hacia el interior, como les decía al principio, y bueno, ellos no descansan, tienen que estar al pendiente de cambiar sus estructuras, del reacomodo de los grupos, y esto sigue adelante. Como les decía al principio, desgraciadamente es mucha política y es poco el trabajo, poco los logros que se ofrecen, no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal y a nivel municipal. Escaso el desarrollo, escaso nivel de obras, pero eso sí, como le digo, mucha política que solamente sirve para distraer. Pero entre la política y todo lo que se mueve, yo le quiero decir que existen situaciones que se dan a la sombra de la política. Y en este caso, aquí en Río Verde, en este caso, y en relación a eso, aquí en Río Verde se dio que un grupo de ciudadanos, como de 60 personas, uno de ellos se acercaron a mí, me llevaron la información sobre un fraude que se cometió al amparo del gobierno, como le digo, al amparo de una buena intención del gobierno federal, como es apoyar con los proyectos productivos para el campo, la agricultura, la ganadería, el comercio. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a nivel estatal, el jefe el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, conocido como la SEDATU, es el señor Alfredo Fernández Peri. Bueno, se maneja una serie de proyectos productivos y tienen suficientes recursos para financiarlos. Seguido o continuamente este delegado anuncia miles de millones de pesos que se destinan para esos proyectos. Y bueno, todo funciona aparentemente bien, al menos la publicidad que maneja este señor y lo que manejan otras delegaciones como la Semarnat, porque quiero decirle que la Zagarpa también está incorporada a este programa. En Zagarpa, Manuel Alejandro Gambés Ballina, el de la CEDARS, el señor Héctor Rodríguez Castro, el cuñado de que es el que le da el visto bueno a los proyectos, que es el señor Juan José Casas, el que autoriza los proyectos. Pero siempre se ha hablado de fraudes y todo, y siempre ha trascendido. Sin embargo, nunca se había concretado algo. Yo le he dicho a varias personas que se han quejado de ser engañados, y digo, bueno, pero las evidencias, pues resulta que los que hacen la trampa, los que cometen el fraude, pues nunca dejan huella, de tal modo que la gente queda en un estado de indefensión de que no puede demostrar que fueron engañados. Sin embargo, como esta semana se acercaron a mí estas personas, que me voy a reservar el nombre, y que le decía son casi 60 personas. A unos de ellos les defraudaron, algunos con 30,000, y uno de ellos, el que se presentó conmigo, le bajaron o le engañaron con 100,000 pesos, porque supuestamente le iban a bajar un proyecto productivo por 400,000 pesos. O sea, ¿cómo va a ser rentable también? Digo, yo tampoco se las creo, porque no conozco, no estoy dudando ni de su palabra, pero a ver, o sea, la lógica también, digo, esta persona, ¿cómo se deja engañar? ¿Sabe cuál es la oferta? ¿Cómo se dejan engañar? O sea, ¿cómo si vas a bajar un proyecto federal productivo de 400,000 y te doy 100,000? ¿Por qué? Porque le va a dar 400 a fondo perdido, señor, usted no va a pagar en 5. O sea, le ganó a 300 según él. La ambición lo perdió, vamos a decir. Bueno, pero muchos no, comerciantes. Es broma. Por ejemplo, en este caso, pues está mal eso, un ciudadano le ofrecieron bajarle un proyecto de 200,000 pesos y le pidieron, o sea, no crea que le piden el dinero en una sola entrega, sino que los van engañando, los van enganchando, les piden 5,000. Dame otros 5,000 para dárselos al delegado fulano, y dáselo y se los vamos a dar al diputado, el diputado está bien palancas, él va a hablar por ti, dame otros 20 para dárselos a él, y se los van enredando. Y bueno, ya le di tantos y ya que falta. Llega un momento en que ellos ya se desesperaron, porque eso es del año pasado,
desde el año pasado los traen guardados. Y bueno, estas personas yo les dije documentos, evidencias, y sí, eso es lo que maneja la SEDATU. La SEDATU maneja bien claramente que dice que lo que le entregan un apoyo de 180 hasta 240 mil pesos, más el 10% que es para el gestor. Mas, sin embargo, el gestor se queda con ese 10% y todavía le engaña o le saca dinero al supuesto beneficiado. Y en esto, ya hablando de números, le quiero decir que el promotor a quien acusan o señalan directamente es Carlos Alexis Patiño Castillo, y este personaje tiene una relación muy extrema con otras personas que están bien colocadas. ¿Cómo? Se lo digo, la señora Dora Milda del Ángel Bautista. Aquí hubo una confusión, yo chequé los datos, a mí me entregaron una ficha de depósito por 7,000 pesos que se hizo a nombre de esta misma persona, pero resulta que es la madre y la hija recibe una beca en el TEC, estudia, pero a nombre de ella se abrió una cuenta o se utilizó su cuenta bancaria para depositar. Aquí en Río Verde, son veracruzanas también, pero ya están radicadas aquí en Río Verde, y se juntaron, y como le digo, al amparo y la influencia del diputado, bueno, ellos divulgaron que ¿Cómo? ¿Todo esto? ¿El diputado Bautista? Al diputado le enseñaron, ojalá y lo presenten ahí, le enviaron una misiva donde le hacían de conocimiento. Dice, de esta denuncia pública le enteraron al diputado federal Óscar Bautista mediante una misiva por la razón de que dos de los involucrados son familiares del diputado por este tercer distrito electoral, que utilizan su posición en el Congreso y una extensa red de complicidades y que aparecen, y por eso aparecen como recaudadores del dinero. El asunto es que nadie hace nada, las autoridades apenas se van a presentar. ¿Cómo se llama la señora? Dora Milda. ¿Milda? Ahorita se lo digo concretamente, y le digo que había una confusión porque aparecen dos personas. Ajá. El señalado directamente es Carlos Alexis Patiño Castillo, y la relación y quien recibe el dinero y quien depositó y tiene la cuenta ¿Patiño qué? Su nombre Castillo. Ajá. Y quien recibe el dinero o quien recibió el depósito es Dora Milda del Ángel Bautista. ¿Milda? Ajá, Milda, sí, el nombre raro, pero así es. ¿Del Ángel Bautista, a quien se le revisaban los depósitos en una sucursal bancaria ubicada en esta ciudad. A mí me anexaron la ficha, yo lo subí desde el café, ahí se exhiben las fichas en la carta, la misiva. Y bueno, resulta que no hay. Facebook desde el café. Desde el café, sí, ahí ya está exhibida. Y bueno, el escándalo o el asunto, el fraude, lo lamentable es que nadie hace nada. No hay ninguna autoridad que quiera intervenir y bueno, pues estas personas ya están desesperadas, han perdido parte de su patrimonio por la ilusión de recibir un proyecto de ese tipo. Como le decía, el gancho, y quiero decirle que no solamente este personaje señalado ahora como estafador o promotor o gestor de la SEDATU, sino que hay infinidad aquí en Río Verde. Yo ya estoy recibiendo de otros personajes, de una exregidora, por ejemplo, que vive acá por la calle Madero, que también enganchó y defraudó a varias personas. Que vive por la calle Madero. Exactamente, más adelante ya en concreto le voy a dar los datos exactos y los montos. Y resulta que así como ellos, existen otros personajes muy conocidos que se dan, que se existen, pero mire, más allá del problema de que existan estos coyotes o gestores, sí, el problema grave es que la Secretaría se preste para avalar. Pero ¿cómo supone o cómo deducen que sí se presta la Secretaría? Porque los promotores se le dan entrada. Los documentos que les mostré. Ajá. Son los documentos oficiales, por eso se los muestro. Y cualquier persona confía en que no se trata de la persona que está haciendo la promoción del crédito, sino se trata de una dependencia, ¿sí? Entonces, si la Secretaría, si esta SEDATU otorga esas convocatorias como naipes, como barajitas, bueno, pues el riesgo es que la gente caiga en el engaño de que son documentos oficiales y en consecuencia claro, este asunto es serio. Por eso es que, así como estas personas, bueno, lo interesante y lo que a mí me toca es mencionar el tema para
para invitar a la gente que no caiga tan fácilmente en ese tipo de trampas y en ese tipo de engaños. ¿Por qué? Porque nada más van a perder su patrimonio y no van a obtener ningún beneficio. Muchos ciudadanos de los beneficiados, ¿sí? Yo platiqué con uno de ellos en una comunidad, me dice, a mí me ofrecieron recursos 180,000 pesos, me ofrecieron a acondicionar una tienda. ¿Sabe qué hicieron? Les firmé de recibido porque urgía que entregaran mi firma para ellos recibir el cheque. El cheque yo nunca lo recibí, me trajeron 2 refrigeradores viejos de una embotelladora conocida y fue lo único que me trajeron como el apoyo que me dieron para mi tienda. Fue un engaño total, las personas se ocultan, ya no dan la cara, algunos ya se niegan a recibirme y ya fui engañado y ya mejor me quedé como estoy. Pagué 10,000 pesos y no recibí absolutamente nada. Y de esos casos... ¿Y de cuánto se trataba, por ejemplo, ella el apoyo? En el caso de ella eran de 180,000 pesos. ¿Sí? Pero con una facilidad que le hacen, fírmame para recibir el dinero para exhibir. ¿Sí? Exactamente. Entonces, esta situación, yo lo voy a repetir, no se trata más que de que se clarifiquen las cosas. Indiscutiblemente. No se trata de hacer un señalamiento, sino que se ponga en conocimiento para que se prevenga y la Secretaría actúe de alguna manera y se detengan este tipo de situaciones. Como le digo, no es exclusivo de fulano y de sutano. Esto está generando la misma Secretaría y por eso es que yo me enfoco en ese sentido de que alguien debe ponerle un alto a esa situación. ¿En dónde lo pueden localizar, si es tan amable de repetirnos? En Facebook, ¿cómo se llama su página? Y López su Banda, correo electrónico. Banda López-56 @hotmail. De las personas, incluso quienes son mencionados, antier fue un jovencito, me dijo que era una cuestión política, que querían dañar al diputado, que la chamaca que estudia en el TEC habían utilizado indebidamente su número de cuenta, por eso aparece en la ficha. Sin embargo, pues yo como le dije al joven, mi situación no es de policía, eso se deslindará cuando se presenten las acusaciones y se hagan las investigaciones pertinentes y el juez determinará quién es el responsable, si es que lo hay. Pues muchísimas gracias, don Juan Pablo. Me queda mucho por investigar ahora mismo. Claro. Nosotros buscaremos al diputado a ver qué conoce al respecto y con mucho gusto daremos pues la otra parte, ¿verdad? La otra incluso versión. Está abierto para que el diputado haga la aclaración que él considere. Si así como utilizan el nombre de los delegados de la SEDATU, igual están utilizando el nombre de él. Exactamente, pues también él puede hacer la aclaración consecuente. O sea, eso no se trata de verdades absolutas, sino se trata de que se aclaren las situaciones. Como antes de decirle, y eso es breve, como se trata de aclarar en dónde quedó el portafolio del líder de la Canaco, sí, que se le extravió en el Cabildo. Imagínese usted una reunión con más de 20 funcionarios de primer y segundo lugar, de ese nivel. Dios guarde, y resulta que entre pura gente honrada, gente decente, gente honesta, que trabaja en el ayuntamiento, se extravía un portafolio y hombre, que nadie lo regrese. Ya si quiere el señor reclama al menos sus documentos personales, que son los que le interesan, y pues mucho menos van a aparecer los 30,000 pesos. Creo que la ministerial o la autoridad correspondiente debe hacer la investigación, o al menos la Contraloría Municipal, que para eso sirve, debe de investigar y que se aclare. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, eso daña la institución, daña la imagen de la autoridad, y mientras no se aclare, mientras se deje al ahí se va y que no pasa nada, la ciudadano se queda con la percepción de que si a ese señor se le extravió un portafolio con 30,000 pesos y no ocurre nada y con toda la impunidad del mundo alguien se queda con ellos, pues ¿qué estará ocurriendo con los recursos de nosotros los ciudadanos? Pues déjame decir, en primer lugar, tenía miedo hasta de denunciar, porque dicen, no van a creer que yo traigo tanto dinero siempre, que ese día era de manera fortuita que él traía ese dinero, pues se fue a cumplir a la reunión que tenía, y mire usted lo que le sucedió. Pero también, bueno, pues nadie se lo robó. Acuérdese usted que la ocasión hace al ladrón. Si usted no lo hubiera dejado, digo, tampoco lo asaltaron, don Juan Pablo, digo,
Hay que abogar en favor de... Imagínense que... Pura gente decente. Pero no podemos hablar de eso porque imagínense que los recursos de los ciudadanos, de los contribuyentes, están depositados ahí en la presidencia. Y si la ocasión hace al ladrón, pues caray, entonces entendemos por qué. Bueno, mejor muchas gracias. Muchas gracias porque es el que empezó. Para servirle, usted la que continúa. Le agradezco. Yo empiezo, pero usted continúa. Le agradezco muchísimo, don Juan Pablo, como cada domingo que nos acompañe en este espacio. Y bueno, pues ya lo sabe usted, Wanda López-56, si quiere localizarlo, y también en Facebook a través de Desde el Café. Esa es la página de don Juan Pablo. Muchas gracias. Obviamente que no le cambie, va a ver que...